Conoce de cerca a los líderes de la comunicación y el medio empresarial, cuyo talento los ha llevado a ocupar los cargos ejecutivos a través de los cuales han transformado la forma de hacer negocios y dar valor agregado a sus marcas. Escucha el programa Estamos en Comunicación con Carlos Muñoz todos los viernes de 10 a 11 de la mañana por Radio Anáhuac 1670M. Eleva tus sentidos. Adolfo Cuevas Teja, comisionado presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones de nuestro querido México. Te doy la más cordial de las bienvenidas, Adolfo. Gracias por aceptar mi invitación para toda la audiencia y seguidores de mi programa en Radio Anáhuac en la 1670 de AM y radio.anáhuac.mx. ¿Cómo estás, Adolfo? Bienvenido. Bien, muchas gracias, Carlos. Te aprecio enormemente por la invitación. Es un honor para mí poder participar con Radio Anáhuac, una estación prestigiada de una institución también de enorme prestigio, y colaborar contigo, dar el mensaje positivo que se requiere en estos momentos sobre la importancia del sector, sobre la importancia de los medios. Estoy a tus órdenes. Gracias, Adolfo. Igualmente, yo valoro muchísimo tu tiempo porque sé que eres una persona excesivamente ocupada, entonces haremos esto lo más conciso que se pueda, si te parece bien, Adolfo. Me encantaría que nos platicaras así un panorama muy amplio. ¿Qué es exactamente el IFT? ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Y cuáles son tus responsabilidades al frente de este organismo que tú presides? Por supuesto, Carlos. Te aprecio. La pregunta nos da oportunidad de comunicar la relevancia que tiene para México el contar con una institución como el IFT. El Instituto Federal de Telecomunicaciones es un organismo constitucional autónomo desde 2013, mediante una reforma a la Carta Magna, y es parte de un proceso de evolución dentro de los reguladores que tiene ejemplos, parámetros a nivel mundial. ¿De qué se trata? Se trata de que las decisiones técnicas que debemos tomar estén blindadas mediante una protección para aquellos que asumimos esta responsabilidad. Esto se vino desarrollando desde antes a través de los primeros organismos reguladores como la Comisión Federal de Telecomunicaciones, nuestro antecesor inmediato, que ya gozaba de una autonomía técnica, pero seguía siendo parte del Poder Ejecutivo Federal. Lo que se buscó en 2013 es crear un organismo constitucional autónomo que tenga esa, digamos, independencia para tomar sus decisiones libremente, sin sujeción a consideraciones políticas de ningún orden. ¿Por qué es esto relevante? Porque nuestro mandato, y aquí también abordo la pregunta que me haces, consiste en regular de manera eficiente los sectores de telecomunicaciones, que son los servicios de paga que todos conocemos, telefonía móvil, telefonía fija, internet, etcétera, y también la radiodifusión, ese servicio gratuito de gran tradición en el país, está a punto de cumplir 100 años la radiodifusión en México, además de ser autoridad en materia de competencia económica. Y estos elementos, que son parte integral de un ecosistema de comunicación, pero también inciden transversalmente en toda la economía en su conjunto y en otros valores sociales relevantes, libertad de expresión, acceso a la información, etcétera, pues se buscó blindarlos a través de un organismo que pudiese tomar esas decisiones sin ninguna injerencia de carácter político, y ese es el valor del IFT. En el caso personal, agradezco la pregunta, actualmente estoy ejerciendo la presidencia del instituto por suplencia. El anterior presidente terminó su mandato, cesó sus labores en el IFT, y entonces, por disposición de ley, el comisionado de mayor antigüedad, y entre los de igual antigüedad, el de mayor edad, asume la presidencia por suplencia, y eso ha venido haciendo. Es básicamente una conducción ejecutiva de las áreas, supervisión de las áreas. Evidentemente, las decisiones técnicas de mayor nivel corresponden al pleno, que debiese ser de 7 comisionados, pero nos falta uno que no ha sido designado, actualmente es de 6, y esas decisiones las tomamos colectivamente, las sustantivas. La parte administrativa, representación legal, etcétera, es la que me corresponde en esa presidencia por suplencia que ejerzo desde el mes de marzo. Es una enorme responsabilidad la que tienes, Adolfo. ¿Cómo estás viendo el panorama para los medios tradicionales versus la competencia con los medios digitales desde tu opinión experta? Tienen un enorme reto los medios tradicionales. ¿Por qué? Porque los medios tradicionales, dado, yo diría, la característica intrínseca del manejo, por ejemplo, de frecuencias y el modelo de negocio establecido a partir de ellos, por lo que hace a medios comerciales, supone, por ejemplo, una parrilla fija de programación
que hay que desarrollar a lo largo del día, ¿no? En horarios predeterminados. Ese tipo yo no diría restricción, pero de característica de los medios tradicionales, digamos, el que tengan horarios fijos para su programación, no es totalmente aceptado por las nuevas generaciones, que buscan una mayor flexibilidad, acceder al contenido cuando lo desean, y eso se lo brindan múltiples medios nuevos, tanto sonoros como audiovisuales, que brindan esas facilidades. Además, quizás, y eso también es importante, una amplísima biblioteca de contenidos. En ese orden de ideas hay un reto importante porque el perfil de gusto de las nuevas generaciones, y está documentado, está analizado, tiende a desplazarse al consumo de los medios nuevos, de las OTTs, así llamadas. Y en ese orden de ideas, la pérdida de audiencias, que además para los medios comerciales supone pérdida de ingresos, sí está afectando severamente. Pero veamos dentro de esa realidad algo con optimismo, tengamos también una visión optimista. Yo como veo a los medios tradicionales, tiene un enorme valor y esto es apreciado en cada momento y en cada crisis como la que afrontamos como la pandemia. Los medios tradicionales, hablemos de la radio y la televisión abiertas, tienen a su favor esta, por ejemplo, cultura editorial que los obliga a buscar la veracidad, a constatar sus fuentes y a transmitir con un enorme sentido de responsabilidad información. Característica de la que no siempre gozan las OTTs, que se ven envueltas frecuentemente en escándalos de lo que se denomina fake news o desinformación, etc. Así es. En ese orden de ideas, creo que esa característica es algo muy valioso, particularmente en situaciones como las actuales, donde la gente busca fuentes confiables. Entonces yo te diría, los medios tradicionales tienen que reforzar ese rol de confiabilidad, de confianza que tienen ganadas con sus audiencias y evidentemente reconstruir el modelo de negocios, quizá también explorando opciones a través de una transmisión vía Internet. Evidentemente esto es fácil decirlo, no es fácil para los medios comerciales el caso de negocio en Internet, pero creo que tienen el valor y el baluarte de la confianza ganada en la sociedad y en el caso de figuras como comunicadores, como es tu caso, esa identificación. No son medios anónimos, no es simplemente cosas que se postean en las redes. Son personas que tienen un prestigio y una trayectoria como ustedes, los comunicadores, y que eso también refuerza el rol de confianza de medios tradicionales hacia la sociedad. Adolfo, ¿y cómo estás viendo precisamente los contenidos actuales en términos de medios tradicionales contra los medios digitales? ¿Cuáles son las fortalezas y cuáles son las debilidades de uno y de otro? Me parece que en los medios nuevos, en las OTTs, sobre todo estas empresas globales, que son también las más consumidas en México, tienen a su favor un fenómeno que es muy particular de la economía digital, que es la enorme escala. La enorme escala donde se dice el entrante es el ganador, ¿no? El entrante con éxito se lleva el mercado y adquiere cuotas del mismo en números gigantescos. Esto le proporciona recursos para desarrollar producción a una escala y con una calidad que evidentemente muy pocas otras empresas tienen. ¿Cuál es la debilidad? La debilidad intrínseca puede ser precisamente que Internet como una plataforma abierta es fácilmente contestable la posición de cualquiera que tenga dominancia a través de alguien que llegue y que logre captar el gusto de los consumidores, de las audiencias. Y eso lo vemos mucho, mucho en redes sociales, donde redes sociales que parecían imbatibles y ya que habían llegado para quedarse hace apenas 3 años, son retadas por nuevos desarrollos que sobre todo los jóvenes consumen, ¿no? En ese sentido, los medios tradicionales tienen el reto de los recursos menguantes, de las audiencias menguantes, pero tienen a su favor, como yo te decía, la confianza, la marca, digamos, que han logrado establecer y que les genera un vínculo que se vuelve personalísimo, y tú lo sabes como comunicador, entre quienes ejercen su noble profesión y sus audiencias. Hay un vínculo de identidad donde en verdad se le cree a pie juntillas al comunicador que ha logrado nuestra confianza y se le toma como un guía. Y eso es un valor enorme que los medios tradicionales deben seguir reflejando y fortaleciendo cada quien en su ámbito, sea una operación comercial o no comercial. Adolfo, hoy por hoy, ¿cómo es el proceso que se lleva a cabo para que si alguien, algún particular,
desea tener algún espacio en la frecuencia, en AM, en FM, algún canal de televisión, cómo se lleva a cabo este proceso para la adquisición de este medio, digamos? De la frecuencia, digamos. Sí. Las frecuencias de radio y televisión hemos tenido una evolución maravillosa y es uno de los logros que tenemos en nuestro país. Hasta, hasta el siglo pasado, las frecuencias eran otorgadas con una amplísima discrecionalidad. Uh-huh. El Ejecutivo, y no digo que fuera del todo arbitrario, pero sí evidentemente no era transparente, era opaco, y sí podía prestarse a favoritismos o a sesgos. Entonces se abrían frecuencias cuando lo decidía el Ejecutivo, se seguía un proceso donde de manera con amplia discrecionalidad el Ejecutivo elegía, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, aquel que podía gozar de la frecuencia. ¿Eso cómo cambió? Y cambió para bien. Hoy tenemos la obligación de establecer cada año un programa anual, precisamente, de frecuencias. ¿Cómo elaboramos ese programa? No es lo que se nos ocurre. Nosotros respondemos a la demanda. Si las personas y los empresarios, que no tienen que ser del sector, puede ser un nuevo entrante, nos dice, yo quiero establecer una operación comercial en Tlaquepaque, yo quiero hacer una operación comercial en Coatzacoalcos, o en no comercial, yo quiero una estación comunitaria en la Sierra de Oaxaca, yo quiero una estación universitaria en la ciudad de Monterrey. Nosotros recogemos esas peticiones y si hay frecuencias disponibles, que es nuestro único criterio, si hay frecuencias disponibles, las ponemos a disposición y anunciamos cada año y es público. De acuerdo a las solicitudes, aquí está la lista de las frecuencias que pueden ser concursadas vía un proceso de licitación para comerciales o mediante petición directa si son no comerciales. Incluso esa lista que se hace pública, los interesados pueden decir, a ver, no, te faltó esto, y la ponemos. Y sobre esa lista definitiva y cumpliendo los requisitos en cada caso, comerciales o no comerciales, se otorga la frecuencia. En el caso de comerciales, mediante el pago de una contraprestación, en el proceso de licitación, en el caso de las no comerciales no hay pago de contraprestación, pero sí una serie de requisitos que es muy fácil acreditar. No va mucho más allá de mostrar solvencia para que la estación pueda trabajar, de contar con plantilla de personal apropiada, en fin, simplemente mostrar que tiene la capacidad de ejercer la radiodifusión sonora o televisiva y damos la frecuencia. Es un proceso prácticamente donde satisfacemos toda la demanda solicitada siempre que haya frecuencias. Y eso lo hacemos porque los medios son parte del proceso de comunicación social que tiene que ver con libertad de expresión, con acceso a la información y en la parte comercial con competencia. Y buscamos que todo eso se fortalezca en el sector y en nuestro país. Adolfo, y en un momento dado es motivo de preocupación y de ocupación del IFT en el sentido de vigilar los contenidos y como dicen por ahí, la defensoría de las audiencias, porque de pronto se ven por ahí espacios, tanto en televisión como en radio, con unos contenidos pues, verdaderamente que rayan en lo vulgar, en la pobreza del lenguaje, en donde no se promueve otra cosa que no sea pues, nada que aporte a la sociedad. Y cuando tú lo sabes mejor que yo, Adolfo, que parte de la responsabilidad de los medios es informar, entretener, pero educar de manera positiva, ¿no? Te entiendo, Carlos. Es muy relevante, me permite hacer la siguiente aclaración. En general, el tema de supervisión de contenidos es de la Secretaría de Gobernación. En realidad, el IFT no tiene esa atribución de supervisar los contenidos. Entiendo también el punto y mencionas, es muy relevante, la existencia de Defensoría de las Audiencias, digamos, no a través de decisiones de carácter vinculante o sancionatorio, pero sí de un acompañamiento ético. Exacto. Puede contribuir, y lo está haciendo, a modular ese tipo de contenidos en beneficio, en bien de las audiencias. Entonces me parece que ese ecosistema donde debemos favorecer la libertad de expresión, yo soy un convencido, Carlos, te quiero decir, que si bien podemos encontrar, y entiendo tu punto y no lo cuestiono, pero si bien podemos encontrar contenidos que nos parecen desagradables o que habría otros contenidos quizás mejores a juicio de algunos,
Sin embargo, debemos preservar mucho, cuidar mucho, que haya un espacio amplio de libertad de expresión, porque sería sumamente riesgoso que se erigiera una facultad en cualquier autoridad Claro. de tipo, digamos, de filtrar contenidos, ¿no? Según algún gusto. Entiendo el punto y es relevante y es valioso y corresponde al interés de las audiencias y la sociedad, pero creo que debemos sobre todo preservar los temas de libertad de expresión. Que sea un asunto plural. Exactamente, pluralidad, buscar pluralidad siempre. ¿Cuál sería, por último, Adolfo, si te parece bien comentarnos, cuál sería el máximo valor que deben aportar hoy los medios de comunicación a nuestra sociedad? A mí me parece que todos los medios tienen múltiples funciones. La primera, me parece, es un ejercicio ético de comunicación donde lo que se difunda corresponda a algo verificado o verificable. No hablo de veracidad en un sentido que nos puede llevar a una complejidad filosófica particular, ¿no? Simplemente acá en buena fe humana, en el mismo trato que buscaríamos y daríamos a aquella gente cercana a nosotros, nuestros amigos, nuestra familia, los medios deben conducirse con esa ética de ser, buscar dar información y aportar contenidos veraces. Creo que eso es lo fundamental. Hay otros elementos muy relevantes en medios comerciales, temas de competencia económica, que son parte de la atribución del IFT, y hay otras cuestiones, pero creo que la parte que menciono de veracidad en el buen sentido es un valor fundamental que debemos buscar preservar todos los medios, y en eso hablo de todos, los medios tradicionales, las OTTs, creo que es el valor central, porque es el sentido básico, digamos, de respeto que debemos tener a audiencias y consumidores. Adolfo, para terminar, me encantaría que nos compartieras un mensaje que seguramente llegará a toda la comunidad universitaria y a toda la audiencia que nos hace favor de escuchar y de seguir tanto en AM como por Internet. Desde tu opinión de liderazgo, ¿cuál es el mensaje que le mandas a la juventud que se quiere dedicar precisamente a los medios de comunicación, radio, televisión, cine, etcétera? Radio, por supuesto. Muchas gracias. Creo que hablándole a una comunidad tan distinguida como la de la náhuatl y a través del medio en el que tú colaboras, el mensaje que yo quiero darles es uno en el sentido de que el valor de la comunicación es un valor ligado esencialmente a la dignidad humana. Tenemos que permitir que haya espacios de comunicación donde escuchemos todas las voces, no solamente aquellas que no son afines, porque se trata de que a través de esa expresión el ser humano afirma su dignidad y establece que su punto de vista, su opinión, que no podemos juzgar o prejuzgar los demás, corresponde a la construcción que él tiene y a la visión de sí mismo y a la visión que tiene del mundo. Entonces, la expresión, y por eso cuidarla, es un ejercicio auténtico de dignidad y debemos favorecer la pluralidad de expresiones porque entonces es la dignidad de la sociedad la que se reafirma a través del proceso de comunicación. Licenciado Adolfo Cuevas Teja, comisionado presidente del IFT, Instituto Federal de Telecomunicaciones, agradezco muchísimo tu participación invaluable en este espacio y ojalá que cuando regresemos de manera presencial a Radio Anáhuac en nuestras cabinas, Adolfo, puedas hacerme el favor de acompañar. Será un honor, será un placer, muy honrado por estar con Radio Anáhuac, por estar en tu programa, Carlos, muy amables. Gracias, Adolfo. Estamos en comunicación. Te mando 1670 abrazos. ¿Por qué 1670 abrazos? Porque estamos en la 1670 de AM. Igualmente a ustedes. Cuídate mucho. Gracias nuevamente. Hasta luego. Gracias. Esta fue una emisión más del programa Estamos en Comunicación con Carlos Muñoz. Carlos Muñoz, un programa con mensaje transmitiendo desde Radio Anáhuac 1670M. Eleva tus sentidos.